En esta ocasión voy a compartir un tema que he titulado Panorama de Salvación. Estamos viendo la serie, pero hoy vamos a ver un pequeño bosquejo de lo que vamos a estar viendo en temas siguientes. La idea es que hoy vamos a mirar algunos aspectos que tienen que ver con el panorama de salvación para que tengamos como una forma de introducción al curso en general. Ya vimos un panorama acerca de la Biblia, de qué trata la Biblia en general y cómo se siguió desde que el hombre pecó esa línea del Salvador, con esa promesa de Génesis 3:15 que se arranca la salvación hasta el final de los tiempos. Un recorrido que hicimos en 35 minutos muy especial y que vale la pena repasarlo para tener una idea general de todo lo que la Biblia nos habla también respecto a la salvación. Hoy entonces el panorama de salvación y quiero iniciar con la lectura de Efesios capítulo 6 versos 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Observemos que estos dos elementos, el yelmo y la espada, vienen como en un complemento. La salvación, la forma de que entendemos la salvación, pues es a través de la palabra de Dios. Por eso me parece relevante que en este solo versículo se utilicen el yelmo hablando de la salvación y la espada hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque precisamente es la palabra de Dios la que nos da la base para entender nuestra salvación, para que en nuestra mente haya claridad, para que hayan convicciones claras. Y pues respecto a este tema, que es un panorama de la salvación, un vistazo de la salvación, es importante para nosotros como creyentes tener esto claro. ¿Por qué? Porque si comprendemos las escrituras respecto al tema, que es el más importante de todas las escrituras, eso nos va a permitir vivir una vida cristiana consistente, mucho más madura y obviamente mucho más completa. Y es el objetivo el día de hoy. Cuando nos referimos a un panorama de salvación, simplemente es mirar la problemática, la solución y los resultados. Es algo que uno como predicador acostumbra de forma muy sencilla a seguir como una guía, como una plantilla cuando uno prepara sus enseñanzas o sus predicaciones. Bueno, respecto a este tema, nos va a servir muchísimo tener esa plantilla en mente, la problemática, la solución y los resultados. Y quiero que pensemos en la salvación. En la problemática encontramos una barrera universal, quiere decir, aquello que nos separó como seres humanos de nuestra relación con Dios y que trajo tantos conflictos a la humanidad. Ya hemos venido pues estudiando que desde Génesis el hombre tomó una decisión que le separó de Dios y obviamente que le puso en una mala condición y que tiene que ser solucionada. Eso es lo que llamamos la barrera universal. En segundo lugar, vamos a observar lo que es la provisión universal, lo que Dios propuso como solución para ese problema de separación del hombre. El hombre quedó muerto, separado de Dios, ajeno de la vida de Dios, y necesita volver a esa relación, pero por sí mismo no había manera de que lo hiciera, por lo que Dios debía intervenir de manera personal para poder dar una solución al ser humano. Ahorita vamos a ver cada aspecto en cada área, ¿no? Y finalmente vemos los beneficios para el creyente, para aquel que aceptó esa provisión universal. Hay ciertos beneficios que vale la pena examinarlos. Veamos en primer lugar la barrera universal. La primera barrera con la que el ser humano se encontró es con la santidad de Dios. El hombre decide en el Edén separarse de Dios, no vivir bajo el gobierno de Dios. Al tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios le había dicho que no comiera y del cual le había dicho, si comes de ese árbol morirás, el hombre se enfrentó con un problema directo y es con la santidad de Dios. Dios, por su propia naturaleza santa, perfecta, pura, no puede habitar con el pecado, por lo que Dios mismo tuvo que alejarlo de sí mismo, tuvo que alejar al ser humano de sí mismo. Es la primera barrera que se necesita cruzar
tenemos un problema y es que ningún ser humano pudo llegar al estándar de la santidad de Dios por sus propias fuerzas y si el hombre no llegaba a ese punto, por obvias razones iba a quedar separado eternamente de Dios. Se requería, por tanto, de un Salvador, alguien que interviniera y pudiera ayudar al ser humano a volver de nuevo en esa relación, pero el que ayudara debía ser un hombre santo. En esta barrera universal también encontramos el pecado del hombre y su esclavitud de Satanás. Porque el hombre no solo quedó separado de Dios, sino que el hombre pecó. Quedó no solo separado por causa de la santidad de Dios, quiere decir que la naturaleza de Dios tiene que rechazarlo por obvias razones. Quiero poner un ejemplo. Es muy común para nosotros como creyentes porque cuando leemos en la Biblia encontramos que hay una directa relación entre Dios como el fuego y el hombre como una hoja seca. Lo encontramos en muchos textos de la escritura que nos habla de que el hombre es como la flor que se seca, como la hierba que se seca, mientras que Dios es fuego y fuego consumidor. Eso ya nos da una base para entender la santidad de Dios, no como algo que Dios toma de manera personal, porque no es que Él emocionalmente se hiere, sino que su carácter es como fuego y el carácter del hombre es como una hoja seca. Y creo que entendemos la metáfora pensando en que si usted acerca una hoja seca al fuego, por obvias razones se va a secar. Así que no es porque Dios quiera, es porque su naturaleza lo impide directamente. De hecho, el hombre tuvo que ser alejado de Dios. Pero a esa decisión que el hombre tomó en el Edén se suma el pecado del hombre. Es decir, que el hombre toma la tendencia a alejarse de Dios y a empezar a tomar decisiones malas una detrás de otra y pecando contra Dios. Ya en este caso no es que el hombre pecó contra sí mismo tomando una mala decisión, sino que el hombre empieza a tomar acciones contrarias, directas, contra la voluntad de Dios y esto lo hace también asusado. Hablemos de la frase que usamos aquí en Colombia de echarle leña al fuego por Satanás, porque Satanás también empieza a poner ideas en el corazón del hombre, en sus pensamientos y a incitarle a irse en contra de la voluntad de Dios y a tomar malas decisiones una detrás de otra. Así que el hombre no solo quedó separado de Dios, sino empezó a alejarse de Dios. Entendemos esa barrera. La barrera no solo se creó una grieta, sino que esa grieta se está cada vez expandiendo más. Y hablando de esa barrera universal, pensamos también en la muerte espiritual y en esa naturaleza pecaminosa. Es decir, que el hombre no solo toma malas decisiones, sino que el hombre al quedar separado de Dios, su naturaleza implícitamente le guía a actuar de forma pecaminosa como algo natural. El hombre de forma natural peca, se levanta de la cama y ya se está quejando por el día, ya no está agradeciendo lo que Dios le regala, o el sol o la lluvia. El primer momento en que abre sus ojos en la mañana ya está quejándose por el día, está quejándose por el trabajo, está con pereza y entonces hay una cantidad, una suma de actitudes y acciones totalmente contrarias y en este caso ya tienen que ver con su naturaleza. Pensamos en este concepto de naturaleza como el ser humano, aún en aquello que parece natural, normal, se va a lo vicioso. Ponemos el ejemplo, el hombre fue creado para que se alimente, pero el hombre separado de Dios come más de lo que debiera o deja de comer por acciones o actitudes o por motivaciones incorrectas y entonces su vida cada vez se aleja más de Dios. Esta es la barrera universal. Esta barrera requiere una solución, se requiere un salvador para arreglar el problema, se requiere alguien santo que arregle el problema, se requiere alguien sin pecado, alguien que no sea esclavo de Satanás y alguien que no esté muerto o separado de Dios y que en sí mismo no tenga una naturaleza tendiente al pecado. En este caso, lo que Dios genera es una provisión universal. ¿Cuál es esa provisión?
Tenemos cuatro palabras básicas, que es aquello que Dios hizo: propiciación, redención, muerte sustitutiva o vicaria, sustitución, y reconciliación. Es la provisión que Dios ha dado. Cuando hablamos de propiciación, simplemente estamos hablando de aplacar la ira de Dios. El fuego en sí mismo es inflamable, y si usted acerca esa hoja seca allí, va a tener problemas. Pero si usted logra contener el fuego, la hoja seca no se va a quemar. De alguna manera, la propiciación es esa capacidad de aplacar el fuego. Es lo que Cristo hizo: aplacó la ira de Dios. Es lo que el hombre merecía y Cristo lo cargó. Ampliaremos esto en clases posteriores cuando nos refiramos a lo que tiene que ver con cada una de estas palabras como definición en el contexto bíblico, lo que la Biblia nos enseña acerca de cada una de estas palabras, que es realmente lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Hizo a Dios propicio a nosotros, pudo acercar a Dios al ser humano. Como el ser humano no busca a Dios, Dios busca al hombre, se hace propicio, pero para ser propicio había que aplacar la ira. Vemos la palabra redención y encontramos también que redención significa morir en lugar de otro, también pagar el precio para libertar a un esclavo. El ser humano era esclavo de Satanás, era esclavo de sí mismo, se hizo esclavo del sistema de los hombres, y Cristo vino para redimirnos, para comprarnos y tomar así nuestro lugar, y con esta redención darnos pues libertad. Encontramos dentro de la provisión también la muerte vicaria o sustitutiva. Lo hemos ido entendiendo, que Cristo no murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Que aunque las frases parecen igual, tienen un significado y un valor totalmente diferente. Una cosa es que alguien muera por mí, dio un paso adelante mío y murió, y el que debía haber muerto era yo. Murió por mí, tal vez por rescatarme. Siempre pongo el ejemplo: si yo voy con mi mascota, intentan atracarme y mi mascota se lanza a defenderme y la matan, murió por mí, pero no murió en mi lugar. Cristo, en cambio, murió en mi lugar. Él es el sustituto perfecto. Recordamos que cuando Caín mata a Abel, luego Dios da un nuevo hijo a Adán y Eva llamado Set, y Set significa sustituto. Él entregó un sustituto, aquel cordero que el Señor levantó cuando Abraham tenía el cuchillo puesto sobre el cuello de su hijo para obedecer a Dios. Dice, y levantando la mirada, había un cordero allí enredado por los cuernos en un zarzal. Eso significa que el Señor entregó un sustituto. Por eso Abraham dice, en el monte será provisto el Salvador. El Salvador iba a ser provisto en un monte, como lo fue, pues obviamente, Cristo, levantado en aquel monte llamado el Calvario, el sustituto perfecto, quien murió en lugar nuestro. Es la provisión. Necesitábamos que Dios se acercara al ser humano. Necesitábamos que Dios pudiera pagar ese precio que nosotros no podíamos pagar de nuestra libertad, que nos rescatara. Pero para rescatarnos tuvo que morir en nuestro lugar, en la persona de Jesús. Y esto obviamente trajo la cuarta provisión universal para cada uno de nosotros que decidimos o no aceptar, y es la reconciliación. Pudo volver a unirnos en comunión con Dios el Padre. Eso es la reconciliación, unirnos en paz, y entonces ya tenemos paz para con Dios. Teniendo esto en mente, vamos a la tercera columna. Vemos la barrera universal, la provisión universal, el problema, la solución, y lo tercero, los beneficios para los creyentes. ¿Por qué hablo de los creyentes? Precisamente porque el ser humano necesita aceptar que Cristo murió en su lugar, que Cristo es ese Dios propicio que se acercó a él para libertarlo y que murió en su lugar para poder pagar ese precio de libertad y con esto reconciliarle con Dios de nuevo. Reconciliados con Dios, los beneficios. Primero, la justificación.
El hombre ahora es presentado delante de Dios como justo, como si no hubiera pecado. Segundo beneficio, el perdón y la libertad. Dios ya no toma en cuenta a los hombres sus pecados, aquellos creyentes, y les da una verdadera libertad. Esto lo iremos ampliando en clases posteriores. Va a ser bien especial cuando observemos en las escrituras la magnitud de la obra de nuestro Señor. Encontramos también la regeneración. El hombre estaba destinado a una muerte espiritual, a tener una naturaleza pecaminosa. Cristo, con su muerte y con sustituir al ser humano, le entregó al ser humano una nueva vida, lo que conocemos como un nuevo nacimiento. El creyente que acepta la obra de Cristo ahora es una nueva criatura, y eso significa que puede vivir para Dios plenamente, libre, perdonado, justificado, y la última palabra aquí, identificación. Identificación significa que el hombre fue hecho hijo de Dios, se le dio el derecho de ser hijo de Dios. En esta identificación, Cristo se identificó, valga la redundancia, con el ser humano en sus luchas, en sus problemas, en sus necesidades, y eso significa que Cristo le entiende. Pero dentro de esa misma identificación también está la adopción. ¿Por qué? Porque ahora Dios identifica al creyente como su hijo, no como una simple criatura creada por él, sino como un hijo suyo. El hombre ahora obtiene una nueva identificación, no solo una nueva naturaleza, sino que ahora el creyente es definido como un hijo de Dios, nacido de nuevo, una nueva criatura con un nuevo registro en los cielos. Esto es lo que conocemos como panorama de salvación. Básicamente, ese es el resumen, mis propias palabras. Obviamente lo iremos avanzando con toda la argumentación bíblica para que obviamente ampliemos este asunto mucho más. Quiero tocar aquí algunos punticos más simplemente para dar esta introducción, porque realmente este primer tema viene a ser más bien una introducción. Cuando el creyente llega a ver y a aceptar su posición perfecta delante de Dios, es que puede vivir una vida dinámica y agradable a Él. Y esto debemos tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque realmente el punto es que fuimos puestos en una nueva posición. No se trata de lo que hacemos, se trata del lugar o la posición en la que fuimos puestos por Dios. El hombre estaba en una relación perfecta con Dios, la pierde por causa de su mala decisión de comer del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Y cuando viene a Cristo, ahora puede tomar de ese árbol de la vida, es decir, puedo tomar de ese árbol, y entonces es puesto de nuevo en esa relación con Dios. Cuando entendemos esa posición, esa relación, vamos a poder vivir una vida cristiana dinámica, es decir, en interacción con Dios, no solo en el sentido de que nos comunicamos con Dios, sino que Dios se comunica con nosotros. Y eso añade que podemos vivir en una vida que agrade a Dios por medio de Jesucristo. Teniendo eso en mente, la vida cristiana no es una vida de esfuerzo para ser aceptado por Dios, sino un constante reconocimiento de que hemos sido aceptados totalmente por Dios. Por lo cual eso produce amor hacia Dios y convierte al creyente en un revolucionario hijo de Dios, pues por la obra del Espíritu Santo. Ya no se trata de nuestros esfuerzos para ser aceptados. Lo dice la Escritura de otra manera. Somos aceptos en Cristo, aceptos en el amado. El amado es Jesús, pero si nosotros estamos en Cristo, estamos en Jesús, somos aceptados en Él, estando en Él. Por eso el llamado de la salvación tiene que ver con aceptar la obra de Cristo, aceptar a Cristo y ser aceptados en Cristo. Estar en Cristo nos permite ser aceptados también por Dios, que ya no se trata de los esfuerzos, porque precisamente cuando el hombre peca en Edén, su tendencia es a querer hacer cosas para ganar el favor de Dios, pero ¿por qué no funciona? Recordemos, una hoja seca que trata de acercarse al fuego en esa condición
igual se va a quemar. Se necesita que esa hoja sea reverdecida, sea hecha nueva, sea restaurada completamente antes de poder acercarse al fuego. Es lo que llamamos gracia, lo que Dios nos ofrece en la persona de Jesús, un regalo, y es algo que se recibe únicamente por la fe. La palabra fe significa confianza plena. Dios nos está llamando a confiar plenamente en la persona de Jesús. Por eso en aquel monte el Señor dice a sus discípulos, a Él oíd, confíen plenamente en Jesús. Llamado que el Padre mismo hizo que nosotros confiásemos en Él. Por eso está escrito también, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿En quién? En Jesucristo. Es nuestro trabajo únicamente, todo nuestro esfuerzo va a ser en confiar en Jesús. Cuando usted tiene una vida de confianza, entonces puede vivir una vida cristiana. No solo recibir la vida de Cristo, sino poder vivir la vida de Cristo y Cristo poder vivir su vida a través suyo. Y esto únicamente mediante esa confianza, mantener momento a momento confiando en Él. Lo dice Colosenses capítulo 2, verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos? Por la fe. Y algo interesante es que esa palabra recibido en el griego significa una vez o una sola vez en el curso del tiempo. Hoy estamos en Cristo. Somos aceptados por Dios no por lo que hacemos por Él, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esto es lo que va a traer una nueva dimensión de fe a nuestras vidas, porque nos va a dar la confianza, el descanso y el valor y la fortaleza para poder afrontar nuestra vida diaria, porque confiamos plenamente no en lo que nosotros podemos hacer, porque no está en nuestras manos la salvación, sino que la salvación pertenece a nuestro Dios únicamente. Y Cristo se tomó ese lugar de ser el Salvador. De hecho, eso significa la palabra Jesús, el nombre Jesús, Salvador. Dios es nuestro Salvador. Por eso también se le llamó el Emanuel. Dios con nosotros. Dios es el Salvador. No nos podemos salvar por nosotros mismos. Es importante que entendamos que ese panorama de salvación corresponde a lo que Cristo hizo. Así que vamos a estar hablando en cada uno de los temas de esta serie acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Una obra maravillosa. Quiero pensar también en algo más, y es que el amor de Dios es incondicional. El Espíritu Santo pone en nuestros corazones la certeza de cuánto Dios nos ama. Significa que el amor de Dios es primero. Primera de Juan 4, 9 al 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Él nos da su vida. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No se trata de mis obras, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para acercarse por nuestros pecados y para satisfacer, para cubrir eso que yo merecía, lo cargó la persona de Jesús. Si yo no sé que Dios me ama, independientemente de si estoy cumpliendo o no, mi vida cristiana pues va a terminar siendo algo inestable. Por eso es importante que yo entienda que debo dejarme amar por Dios primero. El Evangelio no es usted trate de amar a Dios. El Evangelio trata de déjese amar por Dios, déjese ayudar por Dios, déjese salvar por Dios, déjese libertar por Dios, déjese guiar por Dios. Y lo que Dios dice para guiarnos es, miren a Jesús, puestos los ojos en Jesús. Miren a Jesús, confíen en Jesús. Cristo lo hizo, Cristo lo logró. Él hizo el trabajo, Él dijo consumado es. Él completó la labor.
Nuestro trabajo únicamente es señalar hacia la persona de Jesús por medio de las escrituras, mostrar quién es Jesús. Por eso él mismo les dice a los religiosos, ustedes creen que en la palabra tienen libertad, tienen salvación, pero no, ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras señalan siempre hacia la persona de Jesús. La salvación no se trata de venir a una iglesia, de diezmar, de ofrendar, de hacer toda una cantidad de rituales. Eso es una religión más. La salvación se trata de poner nuestra mirada y nuestra confianza y descansar de nuestro trabajo, de tratar de agradar a Dios, de eso que nos trabaja y nos cansa, y descansar en la persona de Jesús. Por eso Jesús es nuestro verdadero y único reposo. Descansamos únicamente en su obra, en su acción. Él fue quien agradó al Padre en nuestro lugar. Entender esto nos va a evitar vivir una vida cristiana de altibajos. Quien vive una vida cristiana de altibajos, hoy dice, no, estoy como mal espiritualmente porque es que no fui el domingo a la iglesia. Se me olvidó hacer el devocional esta mañana. Como que no he podido diezmar y ofrendar. Y entonces pierde de vista que su salvación corresponde no a sus acciones, sino a la acción de Cristo a favor de él. Y en ese punto, pues obviamente si yo no acepto el amor de Dios, tampoco va a haber una verdadera fe. No voy a tener la capacidad, la fuerza para resistir en medio de los embates, de las persecuciones, de los retos que se presentan frente a nuestra vida como creyentes. Y pues obviamente estaré constantemente tratando de ganarme el amor de Dios. Y cuando trato de ganarme el amor de Dios, realmente lo que estoy haciendo es insultando su gracia. Es como cuando a usted le ofrecen un regalo y usted dice, ¿cuánto le debo? Usted jamás lo hace. Menos si es el día de su cumpleaños, si le están dando algo el día de la madre o del padre. Usted no dice, ¿cuánto le debo por este regalo? No, 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 no. Pero muchas veces con Dios venimos a hacer exactamente esto. Por eso este tema del panorama de salvación es fundamental para nosotros como creyentes. A mí me emociona compartir estas enseñanzas de forma particular, precisamente porque veo cómo los rostros de las personas cambian al ir descubriendo todo lo que Cristo hizo por ellos. Cuando lo van descubriendo, entienden cuánto amor ha tenido Dios por cada ser humano, cuán paciente ha sido y cuántas cosas ha ofrecido para nosotros. Gálatas 3, 1 al 5 nos habla de esto, de cómo a veces insultamos la gracia de Dios queriendo hacer obras. Entonces decimos que nos salvamos por gracia, pero cuando ya llegamos a Cristo queremos salvarnos por obras. Y es absurdo. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, oyendo por fe, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Observe, la salvación es por fe únicamente. Y esto implica que aprendamos a oír. Si el Señor dice, ya no me debes nada, no le debemos nada. ¿Entendemos este punto? Pensemos en que la salvación es algo revolucionario. ¿Quién es y qué ha hecho? Pensémoslo. Según las Escrituras, Colosenses 1, 15 al 20, nos dice lo siguiente, que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él, en Jesús,
subsisten. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él vaya adelante de nosotros siempre, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Según la historia, Jesús cambió el curso de la historia. Hubo muchísimas profecías de que Él vendría. Dio la fórmula al hombre para vivir una vida abundante y para vivir la vida eterna. Jesús es el camino, el único camino, la única verdad, la única vida que vale la pena vivir. Jesús es la vida más estudiada por los historiadores que la de muchos otros grandes hombres que hayan existido. Lo vemos en la historia también, porque cuando pensamos en el panorama de salvación, también hemos de pensar en cómo Dios ha actuado en el mundo, mostrándose una y otra vez al ser humano para salvarle, para llamarle, para que el hombre acepte esta salvación. Jesús, en ese punto humanamente, es la más grande personalidad que haya existido, el más grande maestro, el más grande líder y la mayor influencia benéfica que el mundo haya conocido, al punto de decir que el tiempo se parte en antes de Cristo y después de Cristo. Y nadie puede negar la existencia de Cristo, nadie puede negar la influencia de la persona de Jesús. Él es el único que aseguró ser Dios, el autor de una nueva forma de vida. A donde quiera que el mensaje de Cristo ha llegado, ha tenido resultados de nueva vida, de nueva esperanza y propósitos para la vida. Los seres humanos que han encontrado a Cristo de forma personal y de forma responsable y a través de las escrituras, sus vidas han sido transformadas. Cuando pensamos en ese panorama de salvación, no solo pensamos en lo que Cristo hizo, sino en los resultados. Cuando vemos familias restauradas, personas que salen de las drogas, personas que salen de la prostitución, que son rescatadas, familias que experimentan sanidades, milagros también en sus vidas. Todo eso hace parte de este panorama de salvación, y el objetivo precisamente de este curso es que usted y yo podamos entender más a profundidad. Y digo yo porque a pesar de compartir esto muchas veces, cada vez que lo comparto entiendo muchísimo más la magnitud del amor de Dios por cada ser humano. Como en la persona de Jesús tenemos salvación. Solo en Él hay salvación. Jesús afirmó ser el Hijo de Dios y usted tiene dos opciones: o creer que Él fue el más grande impostor del mundo, que usted ha escuchado, ha conocido. Si no, pues creer que Él es el Hijo de Dios y que su vida puede ser transformada. Y como decía algún pastor hace unos días, si Jesús es solamente una imaginación, si Dios es solo una idea, es la idea más fascinante del universo, porque por esa idea mi vida fue transformada, por esa idea, por esa imaginación, mi familia ha sido transformada, salí de las drogas, salí del alcohol, salí de las adicciones, mi vida ha sido transformada. Pero como creyentes sabemos que Jesús no es solo una idea, Él es Dios hecho hombre. Y Él tomó nuestro lugar, lo que nosotros merecíamos. Y en la cruz del Calvario nos ofreció no solo una salida, sino también grandes beneficios. Es una revolución espiritual entender esto. Jesús es nuestro Salvador. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos de nuestro pecado. Reconocer que no podemos seguir viviendo como vivimos y enfocar nuestra mirada hacia Cristo y decir: Señor, yo no puedo dejar de pecar por mí mismo. Necesito tu ayuda. Aceptar esa ayuda que Dios nos ofrece en la persona de Jesús. Aceptar que Él es la vida que yo necesito. Necesito que Él viva su vida en mí. Necesito que Él sea no solo mi Salvador, sino también mi Señor,
que gobierne mis pensamientos, que gobierne mis acciones, que gobierne mi hogar, que gobierne mi entorno. Y esto lo va a hacer por la obra del Espíritu Santo, quien fue prometido por el mismo Señor Jesús de que vendría y Él sería ese otro consolador, ese paracleto, ese ayudador, quien me sostiene, quien me levanta, quien me anima, quien me fortalece, quien me guía. Es por la obra del Espíritu Santo que podemos entender esta salvación tan grande. Dice, Él os recordará las cosas que oyere de mí y os recordará lo que dijere el Padre y os recordará lo que yo les enseñé. El Espíritu de Dios. Así que en este panorama de salvación, le pido a Dios de manera personal que el Espíritu de Dios pueda estar hablando a su vida, que con cada tema que usted escuche de esta serie en particular, su vida pueda ser transformada, que el Espíritu de Dios traiga a usted una nueva experiencia en su relación con Dios. Si usted no tiene una relación con Dios, le invito a que mire a Cristo. Cristo hizo algo por usted que usted no ha logrado entender. Y en la Biblia está la respuesta de lo que Cristo hizo. Le invito a leer los evangelios, le invito a leer la Biblia, le invito a buscar a Cristo allí y Cristo se dejará encontrar por usted. Y entonces usted se dará cuenta que Él fue el que le buscó y vino a usted para darle una vida nueva. Y no solo una vida nueva, vida eterna en relación con Él. Y no solo una vida eterna, sino una vida en abundancia. Es decir, que usted, estando aún físicamente vivo, puede tener grandes experiencias de vida con Dios. Le doy gracias a Dios por este tema especial, panorama de salvación. Estaremos ampliando este estudio a medida que avancemos. Dios les bendiga.